Y bueno, por acá tenemos también las. A ver, vamos a ver si puedo marcar aquí. Bueno. Esta que están viendo aquí. Esa fibra es una fibra A alfa. Calladito, perro. Estate quieto. Sí, entonces, a ver, aquí, este perro está dando lata. Shh, perrito, vete a echar allá. Sí, siéntate. Entonces, esta es una fibra A alfa, ¿sí? Es una fibra A alfa, pero esta es sensitiva. Todavía no vemos por ahí, ahorita vamos a ver la clasificación solo de las fibras sensitivas. Pero si ustedes se fijan, esta fibra, ¿dónde está el receptor? Aquí está, en una terminación anuloespiral del uso muscular. Estas son fibras. Bueno, este que está aquí es un receptor que va a captar información propioceptiva, ¿sí? Y ya, bueno, vamos a ver que hay dos tipos de propiocepción. Una que es la información propioceptiva consciente y otra que es la información propioceptiva inconsciente. ¿Estará por ahí Yulisa, Jacqueline? Julisa, si estás por ahí. Ah, gracias, Julisa. La información, ¿qué me podrías decir de cuál es la información propioceptiva consciente y cuál es la información propioceptiva inconsciente? ¿O qué ejemplo me puedes poner, no? Sí, por favor, Julisa. Entonces, lo que queremos saber es información propioceptiva consciente e inconsciente. ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿No, Julisa? ¿No hay respuesta? La perceptiva consciente es sensibilidad, dolor. No, Julisa, no, hija. Lo que tú me dices es la sensibilidad general. Esto es lo que percibimos de dolor, temperatura, tacto y presión. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de que hay unas fibras que están en los usos musculares o en los usos tendinosos y que reciben información propioceptiva. Nada más que yo quiero que ustedes se den cuenta la diferencia entre los dos tipos de información, ¿no? Entonces, miren, lo que el día de ayer habíamos puesto así como un pequeño ejercicio. Cerramos los ojos y con los ojos cerrados, háganlo por favor ahí cada uno de ustedes ahí en su casa donde están o en el ciber donde estén ahí. Cierren tantito los ojos y con los ojos cerrados, si perciban cómo se encuentra cada una de las partes de su cuerpo. Si los músculos del brazo están contraídos o están relajados, si los dedos están flexionados o extendidos, o si los estoy moviendo, etcétera. Y ahorita con los ojos cerrados yo me froté la frente, ¿no? Yo siento aquí, así estoy sintiendo mi mano cómo se mueve para un lado, para otro, y flexiono la mano, extiendo la mano, flexiono los dedos, etcétera, ¿no? Entonces yo estoy recibiendo información, no la estoy viendo, pero la estoy sintiendo. Esa información es procedente, no viene del exterior. Esa información viene de mis huesos, de mis articulaciones y de mis músculos. Esa es información propioceptiva consciente. Esto es que mi cerebro
me puede decir dónde está o qué está haciendo cada una de las partes del cuerpo. ¿Sí? Información, repito, propioceptiva consciente. Pero hay otro tipo de información propioceptiva de la que yo no me doy cuenta. O sea, por ejemplo, cada uno de ustedes ahorita, en donde estén, ya sea que estén sentados, espero que no estén acostados, ¿sí? Al estar sentados, los músculos están trabajando, están manteniendo un tono muscular. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Bueno, pues se lleva a cabo porque hay receptores en los usos musculares que están llevando información propioceptiva inconsciente, pero al cerebelo, ¿sí? Están llevando información propioceptiva inconsciente al cerebelo y el cerebelo está mandando instrucciones para que los músculos mantengan cierta contracción, mantengan, por ejemplo, la posición, ¿sí? Aunque estemos sentados, bueno, hay músculos que están trabajando para mantener erecta la columna, para mantener erecta la cabeza, ¿no? La cabeza no se está yendo de un lado o de otro. La cabeza la mantenemos erguida. ¿Por qué? Pues porque está trabajando el cerebelo. Entonces, queda claro la diferencia entre información propioceptiva consciente e inconsciente. La consciente va a llegar a la corteza cerebral. Ahora es 3, 1 y 2. Y la inconsciente va a llegar al cerebelo. Bien, vamos a seguir. Si hay una duda antes, díganme. Si no, le seguimos. Bien, entonces vamos acá a cambiar de color. Bien, entonces ahora tenemos acá estas fibras que están acá. ¿Sí? Estas fibras son fibras sensitivas. La que acabamos de ver, la A alfa, esta es una fibra nerviosa que en la clasificación numérica se conocen como aferentes primarias o 1A. Y esta otra que estamos viendo ahorita, esta es una fibra tipo 2 de la clasificación sensitiva que corresponde a una fibra A beta. ¿Sí? Esto es, son de mayor velocidad, son gruesas, son de mayor velocidad de conducción y estas fibras A beta son fibras que van a encargarse también de captar información propioceptiva. Vean ustedes dónde están. En el uso muscular, ¿sí? Ahí vemos unas terminaciones así como dicen en rosetón o en flor. Son terminaciones en rosetón que están dentro de lo que es el uso muscular, ¿sí? Este receptor que está aquí, ahí lo tenemos en la cadena nuclear del uso muscular y origina fibras tipo 2, fibras AB, que son rápidas y que llevan información propioceptiva también. Y luego ya tenemos las otras dos que vemos acá. Acá estamos viendo, miren ustedes, acá estamos viendo otros receptores. Ahí vemos receptores que están en las fibras musculares. Están ahí en las fibras musculares y estos receptores, pues no son más que corpúsculos de Pacini, ¿sí? Que son corpúsculos o receptores para captar información de presión. Ahí están. Y que también de los corpúsculos de Pacini se originan fibras aferentes, somáticas, generales, ahí esteroceptivas, que captan la información y que también por la velocidad de conducción son A beta. Estas son A beta, las de presión. Y luego seguimos acá, ahora vamos a ver otras fibras nerviosas. Vamos a borrar aquí para que no se nos vaya encimando tanta raya. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí las otras fibras nerviosas. Ahora vamos a estas que están acá. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una terminación nerviosa libre, ¿sí? Estas fibras que nacen en terminaciones nerviosas libres, estas son terminaciones nerviosas libres,
Algunas otras pueden ser especializadas, como pueden ser para presión y para dolor. Estas fibras son, según la clasificación numérica, las tipo 3, y en cuanto a la velocidad de conducción y al grosor, son las A delta. Son fibras A delta, que llevan información de, recuerden, dolor, de presión, y originan fibras que vamos a llamar, si es dolor, aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas. Luego tenemos por acá otras terminaciones nerviosas libres. Aquí hay otra, igual, nada más que estas son, según la clasificación numérica, son tipo 4. Estas son las famosas fibras amielínicas, que son de tipo C, que son lentas, y nacen también en terminaciones nerviosas libres, porque hay dos tipos de dolor que ahorita vamos a ver más adelante. Y luego tenemos acá las fibras. Estas son también fibras sensitivas. Aquí miren dónde están originándose. En el órgano tendinoso de Golgi. Ahí tenemos el receptor en el órgano tendinoso de Golgi. Estas son las fibras aferentes secundarias, o las 1B, que por su velocidad de conducción o por su grosor corresponden a fibras A alfa. Son rápidas estas. A alfa. Nacen en los órganos tendinosos de Golgi y también tiene que ver con recabar información propioceptiva. Bien, entonces vamos a seguir aquí. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se controla o cómo se regula cómo se está regulando. Vamos a quitar esto aquí. Ya, quitamos. Entonces, aquí tenemos algunos mecanismos que llevan a cabo el control de las contracciones musculares. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que es el estiramiento pasivo, la contracción activa. Y bueno, vamos a ver aquí primero. Aquí tenemos representadas dos fibras de los que acabamos de ver. Aquí tenemos esta y tenemos esta, ¿sí? Son dos fibras diferentes, porque una está en el órgano tendinoso de Golgi y otra tiene su terminación ánulo-espiral dentro del huso muscular. Entonces, las fibras 1B que nacen en los órganos tendinosos de Golgi, estas son las fibras 1B, llegan aquí y hacen sinapsis en una neurona intercalar o internuncial y luego conecta con una motoneurona, ¿no? Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, ahorita lo estamos repasando otra vez. Y luego tenemos las fibras 1A. Aquí en este caso la fibra 1A, aquí hagan de cuenta que cuando el músculo se contrae, activa el receptor, la terminación ánulo-espiral, y esta fibra 1A lleva el impulso hacia la médula espinal, conecta con una motoneurona de manera directa y se lleva a cabo la contracción muscular a partir de o sale el impulso por una motoneurona alfa, ¿sí? Que son las de contracción fásica o rápida. Y esto es entonces lo que se conoce como el estiramiento pasivo. Las fibras musculares, tanto las intrafusales como las extrafusales, se estiraron, ¿no? Entonces aquí, en este músculo, se estiró el músculo. Aquí el músculo se estiró. ¿Qué activa? Activa tanto al receptor de la fibra 1A como el de la 1B. Y entonces se activan los receptores intrafusales y extrafusales, y el reflejo se lleva a cabo por las fibras 1A, que son las neuronas y estas llegan a las neuronas motoras alfa que causan la contracción, ¿sí? Este es, por ejemplo, lo que ocurre con el reflejo de estiramiento. Y
En la parte en la parte media tenemos lo que es la contracción activa, donde lo que estamos viendo es el efecto. Viene aquí viene, miren ustedes, aquí viene un fascículo descendente. Viene, podríamos decir que es el fascículo córtico espinal, que es el rubro espinal, etcétera. Los fascículos descendentes de médula espinal. Entonces, el efecto viene desde arriba, desde corteza cerebral. Y entonces baja el fascículo, conecta con las motoneuronas, ¿sí? Entonces tenemos aquí por decir algo, sería el fascículo córtico espinal, llega a las motoneuronas alfa y estas motoneuronas alfa, ustedes saben que lo que va a hacer es estimular a las fibras musculares extrafusales y a las intrafusales las tiene que relajar, ¿sí? Porque los submusculares aquí no están activados porque no hay tensión, ¿no? Entonces, y el órgano tendinoso se activa al contraerse el músculo, estimulamos al órgano tendinoso y el órgano tendinoso regresa y conecta acá y entonces inhibe a la motoneurona para que venga luego la relajación. Y luego en la parte inferior tenemos ya lo que es la contracción activa con contracción de motoneuronas gamma, ¿no? Donde vemos ahí que tanto el receptor intrafusal como el órgano tendinoso de Golgi mandan información por las fibras 1A, 1B, esto llega hasta el asta anterior y sale la descarga, aquí sale la descarga por motoneuronas alfa y gamma, pero además viene el impulso de la parte de la corteza cerebral. Bien, vamos a seguir. Y entonces esta es la clasificación numérica, solo para fibras sensitivas. Recuerden, la clasificación numérica, ahí ya dejamos ahí, hacemos a un lado a las neuronas motoras. Aquí estas no entran. La clasificación motora, no, o sea, la clasificación que tenemos aquí es la clasificación sensitiva. Todas estas son las fibras sensitivas que están clasificadas en 3 grupos de acuerdo a la clasificación numérica con números romanos 1, 2, 3 y 4. Y de entrada de las 1 hay 2, la 1A y la 1B que acabamos de ver en el anterior esquema, ¿no? Entonces las fibras 1A, ¿dónde las encontramos? En las terminaciones anuloespirales de los usos musculares. Recuerden que es donde vemos así que así está el uso muscular. La terminación anuloespiral está así. ¿Sí? Ahí más o menos. Y estas son fibras 1A, de acuerdo a su grosor, son A alfa, son de las más gruesas. ¿Y para qué sirven? Son las que se estimulan cuando se estira la fibra muscular y son para información propioceptiva. Luego tenemos las 1B que nacen en los órganos tendinosos de Golgi y que también apreté al revés. Estas 1B nacen, decíamos, en los órganos tendinosos de Golgi, también son rápidas, son A alfa, y estas son las encargadas de la fuerza de contracción y de la tensión muscular. Porque estos órganos tendinosos son estimulados cuando el músculo se contrae y se pone tenso el tendón. Luego las tipo 2, ahí tenemos las terminaciones en ramillete del uso muscular, que representándolo aquí, en el esquemita son así como terminaciones, así como en un ramo o en un ramillete, pero no en la parte anuloespiral, sino en la cadena nuclear. Para estiramiento, y luego también estas fibras tipo 2 tienen que ver con receptores de presión, tacto fino y sentido de vibración que están en la piel. Las tipo 3 son terminaciones nerviosas libres y receptores de temperatura. Captan dolor, fíjense bien aquí, dolor agudo o rápido. También las de tacto grueso, también las de temperatura, sobre todo frío.
Y las 4 son terminaciones, también terminaciones nerviosas libres, pero estas son A, delta, son rápidas, estas son C, estas son lentas. Y también ahí tenemos los receptores de temperatura, sobre todo de calor. Esta es la clasificación sensitiva de las fibras nerviosas. Y bueno, acá siguiendo con esto de ahí está el uso muscular, la motoneurona, vean ustedes. Entonces, acá tenemos en la médula espinal, otra vez lo que ya habíamos dicho, las motoneuronas alfa, que son las grandotas, las motoneuronas chiquitas, que son las gamma, ¿sí? Recuerden, las alfa terminan fuera del uso muscular, las gamma terminan dentro del uso muscular. Por eso estas les llamo intrafusales y estas les llamo extrafusales. Y luego, bueno, pues también los receptores. Aquí tenemos la terminación ánulo-espiral en el uso muscular, la fibra aferente primaria que capta información, que conecta con la neurona motora, y viene aquí la neurona motora y la contracción muscular. ¿Cómo se mantiene el tono muscular? Porque una cosa es la contracción muscular que se da por movimiento. Sí, yo quiero, por ejemplo, vean ustedes, yo quiero flexionar los dedos, los flexiono. Quiero extender los dedos, los extiendo. Pero este movimiento es responsabilidad de la contracción de músculos. El flexor común profundo, el flexor común superficial, el extensor común de los dedos, el flexor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, en fin, ¿no? Ese es movimiento. Ahora, hay otro tipo de contracción que es el tono muscular, que es el grado de contracción que mantienen los músculos aunque no haya movimiento. Y ahí vamos a ver qué es lo que está trabajando. Recuerden que en el músculo sería una fibra extrafusal y esta es una fibra intrafusal, ¿no? Tenemos los receptores, acá está. Aquí le ponen axón, pero bueno, la terminación que está acá es una terminación ánulo-espiral. Y sale la información por una neurona aferente primaria, es una aferente somática general propioceptiva, lleva la información y entonces regresa por la motoneurona gamma, aquí es una fibra extrafusal que produce contracción, que produce el acortamiento de la fibra muscular, se estimula el receptor y luego el receptor manda para luego otra vez inhibir, y entonces de esa manera estamos manteniendo el tono muscular. Y bueno, en lo que es el uso muscular, vamos a tener aquí estas estructuras que ven ustedes aquí. Esta es la bolsa nuclear y esta es ya una cadena nuclear. Aquí, ¿qué estamos viendo? Una cadena de una fibra nerviosa con los núcleos ahí. Ahí estamos viendo los núcleos dentro de esa cadena. Y aquí estamos viendo la bolsa nuclear. Ahí está la bolsa nuclear. Bueno, pues precisamente voy a poner otro color, verde. Vean ustedes aquí cómo está el receptor o la terminación ánulo-espiral, ¿sí? Rodeando la bolsa nuclear para originar una fibra 1A, que es una fibra aferente primaria, pero que también viene la terminación ánulo-espiral, no solo de la bolsa nuclear, sino de la cadena nuclear. Ahí está entonces. Esta es la fibra 1A, es una fibra aferente primaria, mientras que las aferentes secundarias solo tienen prolongaciones o terminaciones ánulo-espirales, no en la bolsa nuclear, solo en la cadena nuclear. Esta es una fibra tipo 2, es una fibra aferente secundaria. Y podemos ver aquí las neuronas motoras. Aquí podemos ver las neuronas motoras. Esta es una neurona eferente somática. Vean ustedes, termina en la fibra muscular. ¿Sí? Termina en la fibra muscular. Esta es una fibra motora intrafusal, porque estamos viendo el uso muscular. Esta es intrafusal.
pero esta es estática, o sea, produce contracción, pero no movimiento. Y luego tenemos otra, aquí otra neurona motora. Esta es la A gamma, ¿sí? Esa es una motoneurona gamma. Aquí está la terminación, la placa de la neurona motora terminando en la fibra, dentro del uso muscular. Recuerden que esto que estamos viendo aquí, esto es el uso muscular. Y esta fibra que está llegando hasta acá y terminando aquí es una fibra motora gamma, es una fibra motora intrafusal. Bien, seguimos entonces. Bueno, esto es ya de lo mismo, otra vez ahí se vuelve a ver lo mismo, ¿verdad? La 1A que la acabamos de ver allá, aquí está la 1A, aquí está la 1A en la terminación anulo espiral, aquí es bolsa nuclear, aquí es cadena nuclear. Y las tipo 2, que solo nacen de las cadenas, y luego las motoneuronas, aquí esta es motoneurona, llegando a la cadena nuclear y al saco nuclear. Las motoneuronas gamma, que son las chiquitas, estas motoneuronas gamma llegan al uso muscular, son intrafusales, pero recuerden, unas terminan en las fibras de los sacos nucleares y otras en las cadenas nucleares. Finalmente es el uso muscular. Mientras que las motoneuronas alfa salen para llegar al músculo, pero fuera del uso muscular, son extrafusales. Acá contracción tónica, acá contracción fásica. Bueno, y en el caso de los órganos tendinosos de Golgi, bueno, pues forman parte también del control de los movimientos. Entonces aquí vemos cómo se lleva a cabo la integración de los arcos reflejos. Otra vez vemos acá lo mismo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, un músculo, al músculo al contraerse da un estímulo, ¿sí? Y entonces ese estímulo lo capta la neurona sensitiva. Llega la neurona sensitiva y hasta el asta anterior, acá hay unas neuronas intercalares y hay dos tipos de motoneuronas aquí, dos tipos. Una que va a hacer que el músculo se contraiga. Esto es una sinapsis excitatoria. Y otra neurona que va a hacer que el músculo contrario se relaje, sinapsis inhibitoria, ¿no? Y luego tenemos acá, cuando se hace el arco reflejo simple monosináptico, aquí se aplica el estímulo en el tendón, se capta la información, se conecta con una neurona motora y se da la contracción, ¿no? Y bueno, volvemos otra vez a repasar lo de la sustancia gris, o sea, la médula espinal. La médula espinal se organiza. La médula espinal se organiza en sustancia gris y sustancia blanca. Ya nosotros hemos visto varias imágenes donde vemos la sustancia gris, la sustancia blanca. Y bueno, vean ustedes aquí, otra vez. Todo esto es la sustancia gris. Este esquema corresponderá más o menos a un corte de médula espinal a nivel cervical, ¿sí? Porque vemos mucha sustancia blanca y la sustancia gris, el asta anterior, muy grandota, ¿no? Es una típica médula a nivel cervical. Y decíamos que antiguamente, la médula espinal, yo cuando me tocó estudiar, a mí todavía me tocó aprenderme los núcleos, la clasificación antigua, y esa casi ya no se usa, pero todavía algunos clínicos todavía la recuerdan. En este esquema antiguo teníamos la zona de Waldeyer, la sustancia gelatinosa de Rolando, el núcleo propio, el núcleo de Clark, el intermedio lateral, el intermedio medial, ventral, el ventromedial,
el dorso medial, el central, el anterior, el ventrolateral y el ventrodorsal, ¿no? Era por la posición nada más. Hoy se usa el esquema laminado de Rexed, que es un trabajo que hizo ese señor, que por eso lleva su nombre, ¿no? Rexed. Entonces, Rexed empezó a hacer estudios. Lo que hacía era poner a un gatito anestesiado, le abría la columna vertebral y con electrodos muy finos iba estimulando diferentes partes de la espinal y iba registrando qué era lo que se observaba al estimular determinada región. Y entonces Rexed, como tantos otros investigadores que han aportado mucho a la medicina, Rexed lo que observó es que hagan de cuenta que voy a poner aquí nada más lo que sería el asta anterior. Entonces Rexed observó que en realidad lo que hay en la sustancia gris hay capas de neuronas, ¿sí? Ahí está una capa, ¿sí? Y luego aquí estas otras conectando con otras, aquí otra capa, ¿sí? Y entonces vio que las neuronas de la sustancia gris están formando capas o láminas. Y pues él ya hizo los estudios y fue registrando la información y bueno, ya la clasificó. Y entonces tenemos que este es el esquema laminado de Rexed, donde la lámina 1, que sería, pues aquí la están viendo en el esquema, la lámina 1 sería esta. Esta lámina es la que está atravesada por las fibras nerviosas que entran a la médula espinal, ¿no? Porque recuerden aquí que ¿qué vamos a tener aquí? Pues aquí van a entrar las fibras nerviosas, ¿no? Todas las fibras que traen la información van a llegar por ahí. Entonces la lámina 1 es la que es atravesada por las fibras nerviosas que vienen de la raíz dorsal de los nervios espinales y que corresponderá al núcleo marginal o de Waldeyer. Luego la lámina 2 ya sería la lámina 2 un poquito más profunda. La lámina 2 corresponde en la clasificación antigua a la sustancia gelatinosa de Rolando. Esta lámina 2 que decimos corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando, generalmente es una lámina a la que llega toda la información sensitiva, sobre todo lo que es dolor. Recuerden ustedes que hace ratito cuando veíamos el dolor, veíamos que hay dolor rápido y dolor lento. Y el dolor lento es precisamente el que recogen las fibras tipo C. De tal manera que, voy a borrar para poder poner otra vez. Ya. Entonces, sería, digo, nada más para esquematizar, ¿no? Para esquematizar y ahí representar. Entonces, tendríamos, por ejemplo, una terminación nerviosa libre en la piel, ¿no? Ahí estaría la piel, la terminación nerviosa libre, y esta sería la fibra aferente somática general esteroceptiva. Esta fibra trae información de dolor y va a entrar por aquí, y aquí al llegar a la sustancia gelatinosa de Rolando, ahí es donde va a hacerle el relevo, ¿no? Entonces la lámina 2 corresponde a la sustancia gelatinosa de Rolando, recibe fibras, repito, fibras, dicen los textos, no mielinizadas, son con poca mielina, tipo C. O sea, son lentas en cuanto a su velocidad de conducción, cuando mucho 2 metros por segundo, y su calibre, pues máximo 1 micra de diámetro, ¿no? Luego seguimos con las láminas 3 y 4 que están aquí, ¿no? Las láminas 3 y 4, que las vemos en esta localización, más o menos corresponden a lo que en la clasificación antigua se conocía como el núcleo propio. Y es aquí, en estas láminas 3 y 4,
donde vamos a ver cómo llega ahí el dolor protopático, ¿sí? El tacto leve también, y que asciende por el fascículo espinotalámico ventral o anterior. Entonces, voy a ponerlo aquí de otro color. Vamos a poner. Entonces, el espinotalámico, el fascículo espinotalámico ventral o anterior, lleva información de tacto y presión. Así es que vamos a suponer que aquí está el corpúsculo de Pacini. Luego ya la fibra nerviosa llega. Aquí está la raíz dorsal. Luego llega aquí y llega hasta acá, ¿no? Hasta las láminas 3 y 4. Y ahí hay una serie de pequeñas neuronas, chiquititas interneuronas, que luego cruzan, hacen relevo y cruzan al lado contrario y suben por aquí. Y forman eso que se conoce como fascículo espinotalámico ventral o anterior. Y lleva tacto y presión. La lámina 5, que es la que sigue más abajo, la lámina 5 es una lámina en la que se encuentran pequeñas interneuronas que participan o que conectan al fascículo córtico espinal con el rubro espinal. Entonces ahí volvemos a borrar otra vez. Borramos, ¿no? Y vamos a suponer que representamos al fascículo córtico espinal. Ya el día de ayer veíamos, bueno, y ahorita lo vamos a recalcar otra vez, ¿no? Que el fascículo el córtico espinal viene de ahí arriba, viene de ahí arriba, viene por el cordón lateral. Ahí viene bajando el fascículo córtico espinal. Nace en la corteza y va a la médula espinal. Y luego esta vía motora se dirige a la lámina 5. Ahí estaría la lámina 5. Ahí conecta con interneuronas y esas interneuronas van a conectar con las neuronas motoras. Y ya la neurona motora va a salir por aquí para ir a los músculos, ¿no? Entonces, en la lámina 5 vamos a tener sobre todo interneuronas que conectan a la vía corticoespinal y a la vía rubroespinal con las neuronas motoras del asta anterior. Luego sigue la lámina 6, que es la que ya está en la base. Esta lámina 6 está en la base del asta posterior, y generalmente en esta lámina 6 vamos a ver el relevo de la segunda neurona de los tractos espinocerebelosos ventrales o anteriores. En los fascículos espinocerebelosos, luego lo vamos a ver ya al ver ahorita los fascículos espinocerebelosos son los que van a llevar información proprioceptiva. Vamos a poner acá, por ejemplo, un músculo, ahí ponemos un músculo, luego vamos a poner acá un receptor anuloespiral, y luego vamos a llevar acá aquí vamos a tener la neurona aferente, somática, general, proprioceptiva, va a llegar por aquí, por el asta posterior, y estas neuronas van a llegar hasta la lámina 6, ahí van a hacer sinapsis, y luego ya de ahí se van hacia el cordón lateral, y van a formar, o van a subir por aquí, para formar el fascículo espinocerebeloso ventral, un fascículo que lleva información proprioceptiva inconsciente. Seguimos acá con las láminas. Vean ustedes acá en este esquema tenemos del lado izquierdo la nomenclatura antigua, donde vemos la zona de Waldeyer o zona marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, núcleo propio, el núcleo de Clark, que aquí no tiene nombre, luego los núcleos motores, que bueno, aquí nada más están poniendo 3. Este es el intermedio lateral, el intermedio medial. Luego de los motores me acuerdo que eran el antero, medial
dorso medial, central, anterior y luego los laterales. Serían 6. Ahí no están los que originalmente se conocían. Pero seguimos acá con el esquema laminado de Rex. Entonces, la lámina 7 es de toda la región del asta posterior. La lámina 7, vean ustedes, esa lámina 7 es como la parte más amplia, ¿sí? En su parte medial vamos a tener ahí las neuronas del fascículo espinocerebeloso dorsal. Hace rato vimos el espinocerebeloso ventral. Entonces ahí vienen las neuronas que van a integrar el fascículo espinocerebeloso dorsal. Y en la parte intermedia aparece el núcleo intermedial, que es, ahí vamos a ver que hay motoneuronas de Renshaw. Esas motoneuronas de Renshaw, ¿eh? ¿Es solo tú hablas acá? No, solo no. Tú lo alocas. No, me deja en paz. Pues sí, es que nadie le hace caso y se aloca el perro. No lo dejes salir. No. Perdón. Miren, entonces las células de Renshaw, vamos aquí a borramos, ya. Y voy a poner acá arribita, voy a poner acá arriba el asta anterior. Voy a poner una sola motoneurona. Ahí está la motoneurona. Vamos a poner una motoneurona alfa grandota. Y las motoneuronas tienen, cuando sale su axón, emiten colaterales. Aquí tenemos una colateral. Y esas prolongaciones colaterales establecen sinapsis con una interneurona que estaría aquí representada, que son las células de Renshaw. Y las Renshaw establecen sinapsis aquí. Entonces vean ustedes qué es lo que hacen estas células de Renshaw. Son muy importantes, pues son las que se encargan así como de proteger a las motoneuronas alfa para que no estén descargando todo el tiempo, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí qué pasa, ¿no? Vamos a ver. La motoneurona descarga, ¿no? Ahí está la motoneurona descargando el impulso eléctrico hacia el músculo para que lleve a cabo la contracción. Pero cuando el impulso sale también por la colateral. Y la colateral va a establecer sinapsis con la neurona de Renshaw, ¿sí? Y esta neurona de Renshaw va a conectar con la motoneurona, pero aquí lo que vamos a tener es una sinapsis inhibitoria, ¿sí? Aquí vamos a ver una sinapsis inhibitoria. ¿Qué hace la Renshaw? Una vez que una motoneurona alfa descarga, ya descargó, ya mandó el impulso y llegó al músculo. Entonces ahora la Renshaw lo que hace es inhibirla. Le dice, ya descargaste, ahora tranquila, no vuelvas a descargar. Es como una manera de proteger, ¿no? Y por otro lado, también en la lámina 7, en la parte lateral, fíjense dónde está. Aquí en este esquema, esta sustancia gris aquí no tiene, aquí no vemos, que se vea, aquí no vemos el asta lateral. Pero bueno, ya se las pinté ahí, ya le puse el asta lateral. ¿Qué tenemos ahí en la parte externa de esta lámina 7? Bueno, pues ahí vamos a tener los núcleos motores de la división simpática. Esto que estamos representando aquí no es más que un núcleo de la división simpática que los vamos a ver, ya saben, están solo en los segmentos medulares T1 a L2. Ahí vamos a tener los cuerpos de las neuronas preganglionares del simpático. Y seguimos con la lámina 8. La lámina 8 ya la vemos acá en la parte ventral. Ahí está la lámina 8. Está formada por neuronas intercalares o asociativas que están formando otra capa y que sobre todo las vamos a ver en los engrosamientos de la médula espinal. ¿Dónde está la médula espinal más gruesa? A nivel cérvico-torácico, a nivel del plexo braquial y a nivel lumbosacro, a nivel del plexo lumbosacro, donde salen las fibras nerviosas para inervar
a los músculos del miembro superior y a los músculos del miembro inferior, ¿no? En la lámina 8 vamos a tener estos engrosamientos. Y ahí en esta lámina 8 van a terminar o van a hacer sinapsis los fascículos que más adelante iremos viendo. Ahorita ya les voy adelantando en la integración de las funciones motoras de la médula espinal. Pues ya vimos que hay un fascículo que es es la vía piramidal o vía motora principal. Caray, creo que sí cambió aquí, lámina 7. Es que aquí la vi de otro color. Ya. Entonces, la vía piramidal o vía córtico-espinal desciende, ¿no? Viene de la corteza cerebral, viene por aquí, baja por el cordón lateral, agüita. Baja por el cordón lateral y luego las fibras se dirigen acá, hacen sinapsis y luego ya hay interneuronas a los núcleos motores. Esa es la vía motora principal o vía piramidal. Pero luego vamos a ver que hay otros fascículos. Más adelante los vamos a ver cuando veamos ya los fascículos descendentes. Son los fascículos, el vestíbulo espinal medial, el vestíbulo espinal lateral, el retículo espinal y el tecto espinal. Todos estos fascículos descendentes los vamos a ver bajando por acá, ¿no? Por aquí vamos a ver los diferentes fascículos que forman parte de la integración motora. Repito, es el vestíbulo espinal medial, es el vestíbulo espinal lateral, es el retículo espinal, el bulbar y el protuberancial y el tecto espinal. Todos estos fascículos son fascículos descendentes, se originan, por ejemplo, el vestíbulo espinal en el núcleo vestibular, el retículo espinal en la formación reticular y el tecto espinal en la lámina cuadrigémina o tectum mesencefálico. Y todos estos, junto con el córtico espinal, son de función motora. En el caso de los fascículos que acabamos de mencionar, el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el tecto espinal, estos fascículos van a hacer sinapsis aquí, ¿sí? Aquí los van a ver que llegan hasta acá, hasta la lámina. Van a hacer sinapsis en la lámina 8. Y mientras que la vía piramidal también se le conoce como la vía motora principal. Esta es la vía piramidal. No quiere pintar. Vía piramidal. Y todos estos fascículos descendentes motores, vestíbulo espinal, retículo espinal y tecto espinal, estos son los que forman el sistema motor extrapiramidal, ¿sí? Estos son fascículos de integración motora, pero que no forman parte del córtico espinal o piramidal. Por eso estos forman lo que se conoce como la vía extrapiramidal. Y seguimos con la lámina 9. En la lámina 9, ahí vamos a tener grupos de neuronas motoras que están dentro de las láminas 7 y 8, ¿no? La lámina 9 está diseminada. Y la lámina 10 es esta laminita chiquita que está ahí. La lámina 10 es la que está alrededor del canal ependimario y por ahí vamos a ver que entre otras cosas por ahí pasan las neuronas comisurales. Si recuerdan ustedes, cuando vimos la neurohistogénesis, cuando vimos cómo se forman, cómo se empiezan a formar las neuronas. Bueno, recuerden ahí que ahí tenemos el tubo neural. Este es el surco neural y unas neuronas se forman aquí, se originan de la capa del manto o capa del palio y estas neuronas lo que hacen es conectar con neuronas motoras del asta anterior, ¿sí? Estas son las comisurales. Bueno, pues esas comisurales son las que vamos a ver precisamente ahí en esta lámina 10 del esquema de Rex.
Seguimos. Bueno, y entonces ahora, ¿qué diferencia de esta a la de ayer, muchachos? La verdad es que ayer decía yo, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, miren ustedes, acá tenemos la médula espinal. En los esquemas de médula espinal varían según los autores, ¿no? Varían un poquito en cuanto a dónde se localizan o al tamaño, pero yo les recomiendo, por favor, que traten de más o menos ubicarlos y sobre todo aquí lo más importante de esta médula espinal es ¿para qué sirven los fascículos? ¿Cuál es su función? Esto es, los ascendentes que llevan, los descendentes que traen, dónde se localizan y luego porque eso nos va a permitir entender los síndromes medulares. O sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si hay una lesión de la mitad de la médula espinal, ¿sí? Se llama síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard, ¿no? Pero bueno, se lesiona la mitad de la médula. Bueno, pues es fácil entender qué va a pasar si sabemos dónde están los fascículos y para qué sirven, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a poner otro un ejemplo, aunque luego vamos a ver ya lo que son síndromes medulares. Pero vamos a suponer que, vamos a poner aquí. Esta es la vía motora principal, la vía piramidal. Ahí está el fascículo córtico espinal, ahí está. Y luego este va a llegar aquí, hace sinapsis y de aquí va a las motoneuronas del asta anterior, ¿no? Ahí está. Pero resulta que hay un síndrome de hemisección medular. Y entonces todo esto es lo que está dañando de la médula. Se está dañando y entonces se está interrumpiendo este fascículo. Ahí va la pregunta de los 10,000. Vania, Josefina, ¿está por ahí Vania? Sí, aquí estoy. Con lo que acabamos de representar aquí, hija, es una vía motora la que está siendo afectada. La parálisis, fíjate bien en la pregunta, ¿la parálisis va a ser en ese lado o en el lado contrario? ¿En el lado contrario? No, yo te pregunto, hija, tú contéstame. ¿De qué lado va a ser la parálisis? Es que no me acuerdo en qué momento hace la decusación para saber si es del lado contrario o del mismo Bueno, lado. ahí está el meollo del asunto, ahí está lo importante y lo bonito de la neuro. Miren, esta vía motora nació en la corteza cerebral, ¿sí? Y luego, abajito del bulbo, se cruzó al lado contrario y luego aquí ya baja, ya llega a la médula y aquí ya conecta con las motoneuronas del asta anterior y llega al músculo. Si tengo un síndrome de hemisección medular, un síndrome de Brown-Séquard, se interrumpe esto y entonces tengo parálisis del mismo lado de la lesión, ipsilateral. Diferente a si yo les dijera por ejemplo, de una lesión, un traumatismo cráneoencefálico o una ruptura de una rama de la meningia, una ruptura de una ramita de la arteria cerebral media que irriga la corteza motora. Bueno, pues ahí sí, vamos a suponer, ahorita les pongo aquí esta es la corteza motora, ahí está la corteza. Y aquí están las células que bajan, las neuronas que van a bajar y cruzan al lado contrario. Y entonces, una lesión acá, una lesión de la cerebral media del lado derecho, pues me va a dar una parálisis del lado izquierdo. ¿Sí queda claro, chicos? Esto lo vamos a ir viendo más todavía, ¿eh? Lo vamos a ir repasando cada vez más. Es apenas como el entremés, el aperitivo para empezar con esto. Entonces la médula espinal está organizada
Ya vimos cómo se organiza la sustancia gris. ¿Cómo se organiza la sustancia gris? Se organiza por láminas, que son las láminas de Rex, que ya las vimos aquí. Lámina 1, lámina 2, lámina 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están las láminas. Luego, ahora vamos a ver la organización de la sustancia blanca. La sustancia blanca, ya hemos dicho que la sustancia blanca no son más que fibras nerviosas, axones y dendritas, o que suben o que bajan. Y entonces aquí, en este esquema, Nether ha puesto de un color todos los fascículos que suben, que son ascendentes, y en rojo los fascículos que bajan, los descendentes, y en morado los que tienen fibras tanto para arriba como para abajo, que también las vamos a ver, ¿no? Entonces, y el esquema que hace Nether aquí lo hace de esta manera para pues no cargar mucho la imagen, ¿no? Pero recuerden ustedes que lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, este es donde está el fascículo córtico espinal lateral. Bueno, también está del lado contrario. ¿Sí? Hay dos fascículos córtico-espinales, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. En el esquema solo Nether ha puesto los de un lado, pero recuerden, esto es bilateral. Y lo mismo acá, el retículo espinal lateral. Aquí estará el otro retículo espinal del otro lado. Y luego aquí estará el otro retículo espinal del otro lado. Y luego aquí estará el tecto espinal de este lado. Aquí está el tecto espinal. Aquí estará el córtico espinal anterior o ventral del otro lado. Aquí estará el retículo espinal medial. Aquí estará el vestíbulo espinal, ¿no? O sea que es de los dos lados. Y lo mismo ocurre con los fascículos. Lo mismo ocurre con los fascículos ascendentes. También los ascendentes vamos a tener, si aquí está el gracilis de este lado, aquí vamos a tener el gracilis del lado contrario. Y aquí el cuneatus del lado contrario, ¿sí? Todo esto formando el cordón posterior. Bien. Entonces, para que ustedes se vayan guiando, por favor, porque esto de los fascículos sí es un poquito, pues al principio sí cuesta un poquito de trabajo. Ya cuando vean ustedes que vamos integrando vías, ya va a ser muy fácil, ¿no? Pero ahorita, desgraciadamente sí hay que repasar mucho esto para poderlo ir entendiendo. Y entonces, en la sustancia blanca de la médula espinal, la sustancia blanca va a estar integrada por 3 cordones, básicamente. Voy a ver si puedo poner Todo esto que ven ustedes aquí, todo esto que acabo de pintar ahí, todo esto es el cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior. Y luego, todo que vemos acá ahora, todo esto es el cordón lateral. Todo esto es el cordón lateral. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver acá, todo esto corresponde al cordón anterior o ventral. Así es que tenemos 3 cordones. Y cada cordón tiene varios fascículos. Ya veremos cómo, por ejemplo, el cordón lateral, no, hombre, tiene un montón de fascículos. En tanto que el cordón posterior solo tiene 2 fascículos ascendentes, ¿no? En términos generales, y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, la otra situación que les comento es que en este resumen que hice, para que ustedes se orienten, puse en color azul, por ejemplo, aquí dice gracilis. Si las letras están en color azul, quiere decir que es un fascículo ascendente que lleva información. Fascículo cuneatus también lo puse en azul. Es también un fascículo ascendente. En el cordón posterior no hay fascículos descendentes. Luego en el cordón lateral, que es que está aquí, aquí lo puse en verde. Este cordón lateral
¿Qué hay en ese cordón lateral? Está el espino reticular, está el espino cerebeloso ventral, está el espino cerebeloso dorsal, está el espino talámico lateral, el espino tectal y el espino vestibular. Estos son los ascendentes y luego faltan los descendentes, que son el córtico espinal, el retículo espinal medial, el rubro espinal, etcétera, ¿no? Esos son los descendentes. Así es que aquí vamos a seguir con esto. Cordón lateral. Ahora tenemos aquí los fascículos descendentes. El córtico espinal lateral, ¿sí? El rubro espinal, el retículo espinal, el olivo espinal y el hipotálamo espinal, como son más chiquitos, aquí no están representados. Luego en el cordón anterior, dentro de los fascículos ascendentes, está el espino talámico ventral, que estaría más o menos aquí, y el espino olivar por acá, ¿sí? Ascendentes. Y luego los descendentes, los que sí se muestran aquí, es el córtico espinal ventral o piramidal directo, el longitudinal medial, que estaría también por ahí cerquita, el retículo espinal medial, el vestíbulo espinal y el tecto espinal, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Y empezamos con el cordón posterior. Recuerden que el cordón posterior solo tiene fascículos ascendentes. Solo tiene 2 fascículos que van a subir, que van a llevar información. Ahí están los 2. Ya desde el día de ayer les decía yo. Nada más que ayer me faltaron mis figuritas, no las encontraba. El fascículo gracilis. ¿Qué les dije yo? Que grácil quiere decir delgado. Y bueno, pues la imagen que se pone ahí es muy parecida a la que busqué el día de ayer. Son las piernas de una bailarina de ballet, son gráciles, son delgadas, ¿no? ¿Por qué se llama el fascículo grácil? Pues porque es un fascículo delgado, pero es además un fascículo que recoge la información de las extremidades inferiores. ¿Qué tipo de información? La información proprioceptiva consciente, el tacto fino o tacto discriminativo, el sentido de posición y el sentido de vibración. ¿De qué? De los miembros inferiores, ¿sí? Este es un fascículo que, como nace, trae información de los pies, de la pierna, del muslo. Esa información sube y la vamos a encontrar a todo lo largo de la médula espinal, desde el último nervio coxígeo, luego los nervios sacros, los segmentos lumbares, los segmentos dorsales, cervicales, hasta llegar arriba al tálamo, ¿no? Bien, entonces el fascículo gracilis lo vamos a encontrar a todo lo largo de la médula espinal y recoge información proprioceptiva consciente, tacto fino o discriminativo, sentido de posición y sentido de vibración. Y el fascículo cuneatus es igual, lleva el mismo tipo de información, solo que lleva la información de las extremidades superiores. Y entonces, fascículo cuneatus o cuneiforme, en forma de cuña o en forma de cuna. Ahí más que en cuña es de cuna. Y vean ustedes la imagen donde se muestra ahí un papá con sus brazos, está cargando a un bebé y los brazos se están semejando. Los brazos están semejando una cuna. Y bueno, además entonces estos 2 fascículos ascendentes, gracilis y cuneatus, repito, llevan la información proprioceptiva consciente a la corteza somestésica. Y la información proprioceptiva inconsciente, que no es este fascículo, esa se va al cerebelo. El cerebelo es proprioceptivo inconsciente y la somestésica, áreas 3, 1 y 2, son conscientes. Bueno, y ahí está, 2 tipos de sensibilidad. Una sensibilidad que es la epicrítica, ¿sí? La sensibilidad epicrítica es la sensibilidad en la que tenemos un tacto fino, un tacto discriminativo, muy fino y localizado. Los estímulos que capta son de muy poca intensidad
y normalmente pues esto influye sobre el sistema protopático. Entonces, y el sistema protopático o la sensibilidad protopática es como más primitiva, más difusa, poco diferenciada y responde pues a estímulos cutáneos y dolorosos, al calor, al frío y al tacto, pero al tacto grueso, ¿no? Entonces, la sensibilidad epicrítica inhibe a la protopática. La epicrítica es la que acabamos de ver ahorita, ¿no? Donde se percibe el tacto fino y el sentido de posición. Y bueno, aquí ya tenemos lo que ocurre con la información proprioceptiva consciente. Entonces, estamos viendo aquí el cordón posterior de la médula espinal formado por dos fascículos que son el gracilis y el cuneatus. Y esta información, bueno, pues ahí, esto ya lo habíamos empezado a ver el día de ayer, pero ahora lo vamos a poner un poquito más grande, ¿no? Vamos a poner acá el receptor. Bueno, aquí no vamos a cambiar de color. Vamos a poner aquí podemos representar ahí una superficie articular, ¿no? Una falange y un metatarsiano del pie. Y entonces ahí vamos a tener un receptor. Un receptor porque recuerden que aquí se capta el sentido de posición. El sentido de posición es el que hace ratito les decía yo. 4:16. 4:16. Son 3. ¿Eh? 4:16 aquí. Ajá. Sí. Entonces ya son 3. 3. Sí. Entonces aquí miren, tengo ahí, estoy poniendo un esquemita de una articulación del pie y en esa articulación del pie el receptor que origina una fibra aferente somática general propioceptiva o un uso muscular si quiere. Decíamos entonces que estas dos vías, gracilis y cuneatus, captan la información propioceptiva consciente, sentido de posición. Entonces, cierren sus ojos, otra vez cierren sus ojos y por favor traten de percibir la posición de cada una de las partes de su cuerpo. ¿Cómo están sus manos, sus dedos? ¿Cómo están sus pies? ¿Cómo están sus rodillas? Sentido de posición se llama eso. Y esa información la recogen, si es del pie, ¿verdad? Aquí voy a poner. Si es de un pie, esta información va a llegar acá. ¿A dónde va a llegar? A la médula espinal. Pero fíjense bien, esta información no entra al asta posterior. Entra a la médula, pero no al asta posterior. Esta información entra e inmediatamente forma parte del cordón posterior y sube y va a subir hasta acá. Entonces, esta primera neurona aferente somática general propioceptiva, se origina ¿en dónde? En un receptor articular. ¿A dónde va? Bueno, aquí va a obtener el cuerpo de la neurona, ya saben, en el ganglio paraespinal o pararraquídeo, y luego sube la misma neurona sube por el cordón posterior, y como es del pie, es la que sube información del miembro inferior. ¿Qué fascículo es? Pues el fascículo gracilis. Vamos a poner del lado contrario lo que sería la otra, ¿no? Vamos a poner del lado contrario, igual otra. Acá vamos a poner un receptor aquí de una articulación, pero de la mano, del miembro. Voy a poner aquí. Ahí va a estar la mano. Parece, bueno. Imagínense que está. Ahí está la mano y entonces tenemos información de las articulaciones de la mano y esta información llega. ¿A dónde va a llegar? A la médula espinal. Pero no entra al asta posterior tampoco. Llega aquí y va a subir.
Llega aquí y va a subir y va a llegar hasta el bulbo raquídeo. Bueno, pues lo que les acabo de poner es acá de este lado, esto es el fascículo gracilis. Lleva información de la extremidad inferior. Acá es una mano. Aquí les estoy poniendo la información que recoge el fascículo cuneatus. Pero los dos van a hacer un relevo o van a hacer una sinapsis hasta nivel del bulbo raquídeo. Y allí en el bulbo raquídeo vamos a tener, se lo voy a poner aquí más grandote para que se vea mejor. Ahí le estoy poniendo un pedazo del bulbo, pero ya más grandote. Y entonces el fascículo gracilis sube hasta el bulbo y ahí en el bulbo va a ser la sinapsis en el núcleo del mismo nombre, el núcleo gracilis, y cruza al lado contrario y luego ahora va a subir. Oh, qué caray. Se me hizo chiquita la... Ya está. Bueno, otra vez lo tengo que volver a hacer. Entonces, decíamos que aquí hay información que está originándose en el pie, ¿sí? Y esa información va a viajar por una neurona. Aquí está el receptor. Esta es la neurona aferente somática general proprioceptiva. Llega acá. Llega al cordón posterior y sube hasta acá, hasta el bulbo. Del lado contrario, no es el pie, sino vamos a poner la mano. Esto es más que fuera más arriba. Y otra vez ahí vamos a poner, ahora vamos a poner otro color. Acá receptores de articulaciones de la mano. Llega aquí. Llega al cordón posterior y sube al cordón posterior y sube hasta acá. Entonces decíamos que acá había yo puesto ahí el bulbo, y aquí en el bulbo, ahí vamos a tener el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, ahí están, ¿sí? El núcleo gracilis y el núcleo cuneatus, los voy a poner en color. El núcleo gracilis lo vamos a poner igual acá en verde, y el núcleo cuneatus lo estamos poniendo en azul. Acá está el núcleo cuneatus y acá está el núcleo cuneatus. Eso es en el bulbo. Y las fibras las estamos poniendo, las del pie, las estamos poniendo en verde para que no se pierda. Sube y el fascículo gracilis va a llegar hasta el núcleo gracilis. Ahí conecta con otra neurona y esa segunda neurona cruza al lado contrario y sube hacia niveles superiores, formando lo que se conoce como el lemnisco medial, ¿sí? Es el lemnisco medial, nace en el bulbo, pasa por la protuberancia, pasa por el mesencéfalo y va a llegar hasta el tálamo. Y del lado contrario, vamos a ver, igual aquí vamos a ver el fascículo cuneatus, el que está recogiendo la información de la extremidad superior. Fascículo cuneatus llega al núcleo cuneatus, hace sinapsis y las fibras cruzan al lado contrario y suben por el lado contrario para ir también hacia el tálamo, ¿no? Y entonces, ya estamos aquí en el bulbo. Vean ustedes aquí en el bulbo, la información aquí aquí se conecta, cruza al lado contrario y sube. El lemnisco medial sube hasta llegar al tálamo, ¿sí? Entonces la información que llegó a los núcleos gracilis y cuneatus. ¿Dónde están los núcleos gracilis y cuneatus? En el bulbo.
sube la información por el lado opuesto y ahí llega al tálamo y ya del tálamo va a proyectar a la corteza del óvulo somestésico. Vamos a borrar aquí para poder seguir. Ya, bien. Entonces ya llegó la información al tálamo. Ahí tenemos ya el tálamo. Llegó la información ya sea del núcleo gracilis o del núcleo cuneatus. Los dos fascículos suben en el cordón posterior juntitos. Los dos fascículos llegan al bulbo. Nada más que uno hace relevo en el núcleo gracilis y otro hace relevo en el núcleo cuneatus. Y luego se cruzan al lado contrario y suben juntitos. Ahora forman un solo fascículo, el lemnisco medial. Y ese lemnisco medial que sube va a llegar al tálamo. Aquí tenemos el tálamo. Y ahí hacen otro relevo, ¿sí? Ahí hacen otra sinapsis. Vamos a cambiar el de color aquí para que se vea. ¿Sí? Aquí hacen relevo, ya. Aquí hacen relevo y vamos aquí a ver cómo finalmente esta información va a proyectarse. Ahí pues estamos representando al cuerpo calloso. Esta es la corteza cerebral y estas células, estas neuronas del tálamo proyectan hacia la corteza. Ahí está, proyectándose a la corteza. Ahí están proyectándose. Pero además, estas neuronas van a emitir colaterales a la circunvolución del cíngulo, al sistema límbico. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a qué zona de la corteza cerebral llega esta información? Ayer ya lo habíamos comentado. Uriel Jacinto está por ahí. Uriel Jacinto. Uriel Jacinto no está. Sí, tiene problema con su audio, pero ya le mandó mensaje. Ya leí su saludo. Hola, Uriel. No, pues no pidas perdón, hijo, porque esto del internet no es culpa ni tuya, ni mía, ni de... A mí también me ha pasado que nos falla la señal, no te preocupes por eso. Pero bueno, la pregunta, Uriel, es, ¿a qué parte de la corteza cerebral llega esta información de los fascículos gracilis y cuneatus? ¿A qué parte de la corteza? Aunque está ahí en el esquema, ¿eh? Y que ayer ya lo comentábamos. Corteza somestésica, correcto, Uriel, muy bien, muchas gracias. Y esa corteza somestésica, pues es la que está aquí. Corresponde a las áreas 3, 1 y 2 del esquema de Brodmann. Entonces, ahí va a llegar finalmente esta información. Repito, es tacto fino, sentido de posición y sentido de vibración de las extremidades superior e inferior. El fascículo de Gol o gracilis de extremidades inferiores. El fascículo cuneiforme o cuneatus o de Burdach va a recibir la información de las extremidades superiores. Bueno, y aquí tenemos otro esquemita, más o menos con lo mismo, pero además aquí se añaden otro fascículo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí tenemos eso que hicimos ahí, esquemita medio feito, pero bueno. Vean ustedes aquí otra vez. Ahí está el pie y aquí está un dedo de la mano. Entonces, el tacto fino, y ahí que se está poniendo una plumita, para que vean ustedes cómo en la planta del pie podemos percibir ese tacto fino, ¿sí? Que nos pasen algo finito, lo percibimos. Y esta es una fibra, esa que vemos aquí, esta es la primera neurona. Primera neurona. Es una neurona aferente. Entonces, esta que tenemos aquí,
La primera neurona es esta. El receptor está en la piel de la planta del pie o en las articulaciones, donde quieran. Esta es una neurona aferente somática general, que puede ser propioceptiva o esteroceptiva, porque si es tacto fino, es esteroceptiva. Ahí está una plumita estimulando la planta del pie, la neurona llega, y fíjense, no entra al asta posterior, entra a la médula, pero se incorpora al cordón posterior, a la sustancia blanca del cordón posterior, y sube hasta llegar al bulbo raquídeo. Esto que ven ustedes aquí es un corte transversal del bulbo raquídeo, donde vamos a tener el núcleo, ahí, núcleo gracilis y núcleo cuneatus. Ahí están los dos núcleos. La información termina ahí en los núcleos gracilis y cuneatus y nace una segunda neurona. ¿Sí? Ahí está la segunda neurona que cruza al lado contrario y sube por el lado contrario. Aquí lo que estamos viendo, esto que estamos viendo es el lemnisco medial, ¿sí? O lemnisco sensitivo. ¿A dónde va a llegar la información? Al tálamo. ¿A qué núcleo? Bueno, ahí no les había comentado. Núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí va a llegar la información. Al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y de ahí surge la tercera neurona. Y esa tercera neurona va a emitir colaterales. Eso no está aquí en el esquema, pero se los completo. La tercera neurona emite colaterales al sistema límbico, a la circunvolución del cíngulo que está ahí. Y termina en la corteza somestésica, en las áreas 3, 1 y 2, según el esquema de Brodmann. Y del lado contrario, lo que tenemos es otro tipo de información. Aquí solo estamos viendo la de gracilis y cuneatus. Y aquí el esquema está representando, por ejemplo, la percepción de la temperatura, ¿sí? La percepción de la temperatura y la percepción del dolor, tanto del pie como de la mano. Aquí esto todo va junto. Y entonces tengo aquí un receptor de temperatura. Básicamente, temperatura son corpúsculos de Krauss y corpúsculos de Ruffini, frío y calor. Entonces, el receptor de temperatura, que puede ser calor o frío, eso nace en una fibra aferente, somática general, esteroceptiva. El dolor también igual, aferente, somática general, esteroceptiva. ¿A dónde llegan? Fíjense bien aquí. Aquí sí, la primera neurona va a llegar al asta posterior y hace sinapsis en el asta posterior. Sí, aquí está otra vez. ¿A dónde llega? A la lámina 2 del esquema de Rexel. Llega la información y cruza al lado contrario la segunda neurona. Segunda neurona cruza al lado contrario y sube. Y ahora este fascículo que estamos viendo aquí, que va subiendo, ese fascículo es el espino talámico lateral, que más adelante lo iremos viendo. El fascículo espino talámico lateral, igual que el gracilis, ¿a dónde va a llegar? Al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? Al núcleo ventral posterolateral. Y de ahí del tálamo finalmente va a proyectar a la corteza cerebral. ¿A qué corteza? Pues a la misma, 3, 1 y 2. Acá teníamos tacto fino, sentido de posición y vibración. Acá tenemos dolor y temperatura. Toda esa información llega al mismo sitio, área 3, 1 y 2. ¿Qué le falta aquí? Las colaterales al sistema límbico, ¿no? Colaterales al sistema límbico, que luego hablaremos más de esto. Y bueno, pues aquí le vamos a dejar. Continuamos el día de mañana. Por favor, repasen bien esto. Cualquier cosa yo en la tarde les mando avisos en la plataforma, por favor. Sí, está bien.
Gracias. Doctor, muchas gracias. Buen provecho, coman sabroso. Gracias. Gracias, Aprovecho. doctor. Gracias. No descansen Gracias, mucho, igualmente. Mi laptop sí, ya casi explota de caliente. Ay, sí, ¿a poco? No, no explota de caliente, hijo. Sí, en serio. ¿Sí? Bueno, Sí, en serio. la de mi esposa también se calienta